Bueno, muchísimas gracias. Queridos amigos, ya estamos en comunicación con nuestro queridísimo presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, el biólogo Ricardo Medina Calvario, quien siempre nos trae temas de mucha actualidad sobre nuestro entorno, sobre políticas ambientales y todo lo que no debemos perder de vista, desde luego. Bienvenido, querido Ricardo, qué gusto saludarte y escucharte. Igualmente a ti, Jorge, me da gusto saludarte a ti, a Dani, a Iván y a toda la gente que nos escucha y que pueda hacer eco de lo que decimos aquí. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Al contrario, mi querido Ricardo, siempre gracias por ponernos al tanto ahí de lo que sucede en tu perímetro, pareja, así como los poli, de las novedades, de las novedades de tu perímetro. Pues ya lo hemos tratado todo este año, pues ha sido desbancado, igual que muchos otros temas, por la situación del COVID. Obviamente la pandemia ha traído todos los reflectores. Sin embargo, bueno, no debemos de dejar de lado algunas situaciones que pasan o algunos elementos que surgen de algunas organizaciones que nos dan a conocer datos importantes de diversos temas que tienen que ver con el medio ambiente, y uno de ellos que es una pandemia también, diríamos así, desde el punto de vista ambiental, que es el cambio climático. El cambio climático a raíz de las emisiones, sobre todo de dióxido de carbono, que se dan por pues toda la actividad industrial económica que se da en los países, en todos los países del mundo, y que de alguna u otra manera se ha tratado de culpar a unos y a otros. Me refiero a pobres y ricos, a naciones en desarrollo, en naciones que están todavía en ese proceso. Entonces, bueno, los países en las cumbres ambientales, en las cumbres de las Naciones Unidas, normalmente los países más pobres pues le achacan a los ricos que la mayor contaminación que se da, y viceversa, ¿no? Derivado de la utilización de todavía algunas técnicas pues para calentar el agua, para generar energía eléctrica, que se da en los países menos desarrollados, pues se crean inclusive acciones para poder apoyarlos y hagan una menor generación de emisiones a la atmósfera. Entonces esa es una lucha, digamos, que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Pero recientemente, hace unos días, una organización internacional dedicada a la medición del cambio climático, que es la OSFAM, junto con el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, de Suecia, han indicado lo siguiente. Pues se ha dividido, o ellos dividieron la población mundial en pobres, clase media y ricos. Así es, así se ha manejado. Pues bueno, las emisiones arrojadas de CO2 al ambiente, a la atmósfera, pues ellos las midieron, estuvieron haciendo algunas estadísticas derivado de la movilidad que se tiene, las emisiones por la industria, por supuesto de los vehículos. Todo esto permitió obtener los siguientes resultados muy interesantes. Pues resulta que el 10% de la población mundial, entendiendo a más o menos 7.500 millones de personas que somos en el mundo, entonces de esa población, 7.500 millones, están los ricos, así se le llama, que son aproximadamente 630 millones de personas. Esos son los datos que manejan ellos, ¿no? Porque mucha gente dirá, bueno, sé que son muchos, pero bueno, la OSAM y el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo lo dividieron así: 630 millones de personas están catalogadas como ricas, es el 10% de la población, y generan el 52% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Después, la clase media, aproximadamente, de acuerdo a ellos, 2.500 millones de personas en el mundo, que es el 40% de
Qué datos. Se consideran pobres, que es alrededor de 3.100 millones de personas, el 50% de la población, por supuesto números redondos, generan únicamente el 7% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Sí, entonces, datos muy interesantes, repitiendo, los ricos generan el 52%, la clase media el 41%, y los pobres solo el 7% de las emisiones a la atmósfera de CO2. Esto, bueno, pues da pauta a que nuevamente se vea como que la pobreza no es la mayor generadora de esto, a pesar de la utilización de equipos o de gobiernos que utilizan, por ejemplo, el carbón, la leña, etcétera, que todo se utiliza bastante en estas emisiones. También ha venido a dar al traste con la consideración de los países principalmente europeos y de Estados Unidos, de que el crecimiento de la población que pasa de pobre a clase media en la India y en China, principalmente, que son países con poblaciones de más de 1.000 millones de habitantes, pues eran los que estaban generando más cantidad también de este tipo de emisiones. Y pues no, Estados Unidos y Europa siguen siendo los principales, llamémoslo así, productores de este tipo de contaminantes hacia el medio ambiente. Entonces, pues estos datos pues vienen a darnos a conocer cómo pues ahí sí los pobres no son tan responsables de esta situación de emisiones de CO2. Entonces, que en esta situación de que el máximo desarrollo, y sobre todo cuando lo vemos, ha dicho de Donald Trump, que ha querido acrecentar la economía de Estados Unidos, por ejemplo, y pues si se ha logrado, a pesar de las calamidades que trae consigo, y sobre todo del discurso incendiario que tiene el presidente Trump. Pero bueno, de alguna manera la economía de Estados Unidos en este periodo ha crecido, salvo, bueno, este último año. Entonces eso ha incrementado estas emisiones. Además de que, bueno, si se considera, y repitiendo lo que hemos ya dicho a lo largo de este año, acerca de el que no se cree que el cambio climático exista de parte del presidente Trump y de otros, pues bueno, nos da esta pauta a ver que efectivamente sí, el desarrollo de estos países, el crecimiento económico, va de la mano con un crecimiento en las emisiones de dióxido de carbono, y por lo tanto el cambio climático se acentúa y trae todo este tipo de calamidades que hemos visto, con huracanes más fuertes, sequías más prolongadas, lluvias más intensas, en lugares donde no se dan, se vienen dando, y así una serie de cambios a los que estábamos pues ya acostumbrados durante muchos años, decenios, y que ahora a partir de los años 80, 90, bueno, pues vienen cambios muy importantes en ese sentido. También rápidamente, y tiene que ver algo por supuesto con el cambio climático, se dio a conocer la franja de hielo en el océano Ártico en este verano, pues está considerado como el segundo más bajo en toda la historia, lo que abarca el hielo ártico. En el 2012 hubo únicamente 3.4 millones de kilómetros cuadrados de esta franja de hielo en el océano Ártico. Uh-huh. Y en este año solamente va a haber 3.7 millones, o sea, el segundo más bajo, ¿no? El océano Ártico, recordemos, pues es el polo norte, para mayor idea, y es todo lo que maneja, bueno, desde Alaska, Canadá, Groenlandia, Rusia, Siberia, toda esta parte de Rusia, todo esto es en la parte del océano Ártico. Y
historia, y bueno, pues veremos en qué queda en marzo, cuando termine la época invernal en esta latitud. Entonces ahí se verá cuánto puede llegar a crecer, pero estamos en esta situación de cambio climático, y bueno, pues son datos que quería compartir con todos ustedes porque pues son interesantes, creo yo. La parte ambiental sigue su curso, la naturaleza no conoce de pandemias. Esto es lo que le afecta a la humanidad, y pues no debemos de dejar poner el dedo en el renglón en este sentido. Desde luego, Ricardo, estamos viendo pues estas noticias preocupantes. Nos hablabas de este reporte la semana pasada de la WWF sobre la pérdida de la biodiversidad, pues estos señalamientos sobre estas emisiones, el descongelamiento, el cambio climático, y de verdad que uno, si se pone a pensar realmente en todos estos datos, son una catástrofe, Ricardo, son una catástrofe. O sea, no quiere uno sonar amarillista, pero la verdad lo es. O sea, el avance, el avance en el deterioro de nuestro entorno es inexorable, parece prácticamente irreversible, ¿no? O sea, es algo que debe preocuparnos, y mucho. Pues sí, nos debería de además de preocupar, porque es algo natural al humano la preocupación, pero bueno, la acción, la ocupación de estos problemas pues también debería de ser importante. Lamentablemente, lo que dije al inicio, ¿no? La pandemia pues todavía ha traído más al traste la inversión y la ocupación en estos temas. Por ejemplo, en México, ¿no? Una transición energética que no se da, el colapsar el cambio a energías renovables, instaurar proyectos que supuestamente no iban a traer ningún perjuicio al medio ambiente, a la naturaleza, y pues que lo vemos, ¿no? Recordemos que se dijo que el Tren Maya, por ejemplo, no iba a traer absolutamente ningún derribo de un árbol, y resulta que la manifestación de impacto ambiental presentada por este gobierno para la realización del Tren Maya indica que mínimamente se van a talar 11,000 individuos arbóreos, de 1 a 11,000, que también es una cantidad que yo considero, y otras gentes implicadas en el asunto consideran poca, pero bueno, finalmente 11,000 son muchos. O, por ejemplo, ayer estuvo circulando, se platicaba, las imágenes, etcétera, comentábamos esta parte de la inundación de Dos Bocas. Ahora sí, mi Dani. Que si las imágenes y el video que circula, si era de ahí, que si era de otra temporada, etcétera. Yo puedo confirmar que esto se dio ayer. De hecho, la secretaria regional de Energía, y la que está a cargo del proyecto de Dos Bocas, pues salió a decir que efectivamente pues hubo una pequeña anegación, porque llovió encharcamientos, como dicen por acá, ¿no? En el sureste mexicano, desde Guerrero hacia abajo, no se diga en Tabasco, ha llovido mucho, y por supuesto que esa parte es inundable. Es como decir, dice el gobierno, pues es que se quería crear un aeropuerto en una zona inundable como Texcoco, donde hubo un lago. Pues lo mismo pasa. Y aquí eran manglares, ¿no? Este gobierno en Tabasco. Toda esa zona es inundable, y de hecho recordemos que se deforestaron 300 hectáreas de mangle incluido, y el mangle se da en áreas inundables. Esa zona donde se está construyendo Dos Bocas es inundable, y no es contra el gobierno, no es decir contra ellos o nada más protestar por protestar. Esa área es inundable, desde un inicio se sabía, es su vocación natural. Entonces, ¿cómo no se va a inundar? Tan es así que ayer la secretaria, además de reconocer que sí estaba inundado, pero que se iba a secar como en media hora, y dijo que se iban a poner algunos elementos, algo de infraestructura para evitar las inundaciones. Lo mismo que en el aeropuerto de Texcoco, porque son zonas inundables. Entonces resulta que
Pues sí, como dicen los gringos, it is what it is, y pues es lo que es ahí, se inunda porque es lo natural, es el proceso, es como cuando decimos por qué luego bautizan un poblado como Dos Ríos y cuando se inunda vienen a sorpresa, pues porque precisamente fue creada esa población en esa confluencia de dos cauces de agua, le pusieron Dos Ríos originalmente y por eso se llama así, ¿no? Entonces, aquí... Es algo natural que no se puede ocultar. O sea, el gobierno habla de transparencia, que no se miente. Pues quizás no se mienta tanto o se digan medias mentiras. O se dice lo que conviene nada más, ¿no? Transparente, ¿no? Sí, te decía que salieron ahí unos defensores con imágenes de un dron diciendo, no, miren cómo está y esas imágenes que no corresponden. Mangos, o sea, es lo que es. Y como tú dices, eso se va a inundar y se va a seguir inundando, ¿no? Ya, obviamente como estaba previsto, decían aquí, el aeropuerto se iba a inundar porque es una zona inundable. Bueno, eso estaba fríamente calculado, ¿no? Exactamente en las obras, y el aeropuerto se iba a ir hundiendo parejo, ¿no? Parejo. Correcto. Estaba la técnica ingeniería. Por supuesto, lamentablemente no hay ni cómo defender a los gobiernos pasados, ahí pues es difícil, ¿no? Pero si este gobierno lo que trata es de ser transparente, de decir la verdad, de manejar las cosas adecuadamente, pues no debería de utilizar analogías, ¿no? Bueno, es que allá se inunda, acá no, cuando pues es lo mismo, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que a mí particularmente pues me molestan, sí, no tengo que expresar así. No, pues sí. Nos dicen una serie de medias verdades o medias mentiras, como se quiera ver, porque así lo manejan, cuando es algo natural y que no es ser conservador ni mucho menos el decir, uno como investigador, tú como periodista, etcétera, pues dices lo que ves y lo que es. Así es. No es por molestar, entonces... Pues no, aunque molesta, ¿no? Molesta muchas veces. Molesta mucho. El que digas las cosas como las ves y como son desde tu óptica, porque pues tienes elementos para referirte a ello, y si molesta, bueno, pues con la pena, pero pues decimos nuevamente la frase, es lo que es, y no se puede tapar el sol con un dedo ni secar un mangle de la noche a la mañana, como queda en evidencia, ¿no? Así se hizo. Bueno, pues, y ya nadie dijo nada, y jamás volvió a salir ningún tema de la deforestación, pues ya todo pasó, y pues va para adelante. Entonces, bueno, pues esas son de las políticas que afectan de lo no hacer, y nada más preocuparse, y a veces, como este gobierno, ni preocuparse, tristemente. Pues así es, querido Ricardo, pero pues aquí estás tú, aquí estamos nosotros para verlo, señalarlo, analizarlo y decirlo, y pues ni modo, ¿verdad? Ni modo, ahí está, y así es. Gracias, querido Ricardo, por esta interesante, importante participación, sobre todo. Te mandamos un abrazo, querido Ricardo. Igualmente, de verdad, de corazón, cuídense y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Así es, querido Ricardo, primero Dios, diría mi madre. Y gracias a todos por su interés y su compañía en estos temas. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Disyuntiva, queridos amigos.